Bienvenidos a este nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy nos visita una de las abogadas más jóvenes y más polémicas. Es una mujer que ha defendido personajes muy controversiales como El Chapo y Epstein. Bienvenida, licenciada Mariel Colón. ¿Cómo está? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, la gente te vincula con la muerte de Epstein y hay muchas teorías sobre tu relación con él, pero de eso vamos a hablar mucho más adelante, un poquito más adelante. Así que vamos a empezar hablando un poquito de ti, de tu infancia. O sea, ¿cómo tú llegaste a representar a esta gente digna de las series de Netflix? Pero primero, ¿cómo es la infancia tuya? Mira, yo crecí con mamá y papá en un núcleo familiar bastante, donde había bastante amor, bastante cariño. Mi papá es director musical de Lucecita Benítez, Chucho Avellaneda, entre otros, así que siempre estuve bien involucrada en la música desde, pues, desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón. Mi madre, tecnólogo médico, completamente diferente. De hecho, toda la familia, aparte de mi madre, es médico. De verdad, yo no Mundo sabía que tu mamá es tecnóloga médico. tecnólogo médico, sí. Mira tú, Sí. tenemos eso similitud. ¿De verdad? Ah, sí. ¿Tú también? Sí, ¿Eres tecnólogo? mi mamá es tecnóloga médica. Mira para allá. Pues Pero sí. bien. Ella, nada, mundos completamente diferentes, pero pues yo heredé esa vena artística de mi padre, así que desde muy pequeña siempre estuve bien involucrada en la música con él. Me iba a los ensayos, tomaba clases de canto, clases de actuación, bien envuelta en todo lo que era esto del performance, porque mi sueño era ser cantante, ser actriz, salir en una obra de Broadway o en Hollywood. Siempre quise hacer eso. O sea, que tu sueño no era ser Mi abogada. sueño no era ser abogada, de hecho, esa pasión yo la vine a descubrir mucho más adelante en mi vida. Yo me gradué de María Reina, de la escuela del colegio, la academia, disculpa, María Reina. A los 17 años me voy a Estados Unidos a estudiar a Nueva Orleans, a Loyola University de Nueva Orleans, a hacer un bachillerato. Hice un bachillerato ¿En qué? en Music Business. Oh, Era un bachillerato de negocios, ajá. pero con un enfoque en la música. Pues, ¿Con idea de? pues con idea de pues producir eventos más adelante, festivales, etcétera, porque mis papás, aunque si bien no me prohibían que pues yo me educara en la música, me educara en la actuación, me educara en este mundo del entretenimiento, pues venía de un papá, ¿verdad? Me crió un papá que sí sabía lo difícil que era el mundo del entretenimiento y querían ambos que yo tuviera una carrera que me diera una estabilidad económica. Claro, normal. El entretenimiento, pues obviamente Normal. muchos lo hacen, muchos no, la mayoría obviamente no Pero llega. antes de ir a la universidad, ¿te crias aquí en qué sector? ¿San Juan? Bueno, yo viví en Carolina, Ok. porque la casa de mis papás estaba en Carolina, pero toda mi vida realmente fue en Guaynabo, Guaynabo. en Atorrey, Ya. en Guaynabo. ¿Y hacías algún deporte? Bueno, hice soccer en un Ok. momento, baloncesto. Era malísima en todos los deportes, Ok. la realidad, malísima. Lo que se me daba bien eran las artes, el baile. También estuve en clases de baile, muchos años con Dani Lugo. Ah, mira, con Dani. Con Dani, sí. ¿Y en la escuela eras buena estudiante? En la o escuela no? era muy buena estudiante, era pésima en conducta, terrible. Por eso te buscabas muchos pleitos. Ay, todo el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué te provocaba? Bueno, desde mis 6 años a mí me diagnosticaron con déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad, y soy medicada, todavía Ok. me medico. Y pues obviamente en ese proceso, en Claro. lo que me medicaban y eso, pues hice muchas travesuras de pequeña. ¿Cuál es la que más te recuerdas o la que más complicada Pues fue? mira, aún medicada, Obviamente que puedas contar. Vamos a aún ver. medicada no paré de hacer travesuras. Yo creo que de las más fuertes que en María Reina dejé pegada con Crazy Glue a una monja. ¿Cómo? Te hubieran acusado de Sister bullying. Minerva, ay Dios, lo Hubieras siento. tenido que buscar defensa. No, yo me sabía defender bastante bien. Bueno, obviamente cuando ella se sentó,
Todo el mundo se quedó callado. Cuando ella se para, pues ve, ¿verdad?, la situación. De principio nadie dijo nada, pero nada, ellos amenazaron, tú sabes, la escuela amenazó con que si alguien no hablaba iban a haber repercusiones, así que yo me armé de valentía y fui a donde la directora y le dije que había sido yo. Pero la sister, que en paz descanse porque murió, en aquel momento era la directora de la escuela, me quería muchísimo y me perdonaba muchas, Mira. de verdad, todo el tiempo. De hecho, yo llegué hasta representar a María Reina en la Middle School Association. ¿Y era buena estudiante? Porque era tremenda estudiante, o sea, era buena estudiante, tenía buenas notas, pero terrible la conducta. No. Y entonces ella siempre tuvo fe en mí y me decía, tú vas a llegar lejos, Mariel. Muchos maestros a lo largo, ¿verdad?, de mi vida, tanto en elemental, que estudié en la Escuela Josefita Monserrate de Sellés, y después en María Reina, no creían en mí. De hecho, recibí mucho rechazo, mucho bullying, porque yo siempre fui bien gordita, siempre tuve un problema con el peso. Y ¿Y alguien más siempre. en tu familia o solamente Mi papá tu también. papá? Mi papá también. Mi abuelo, toda la familia de parte de padre es llenita, o sea, es obesa. Y pues siempre tuve ese problema también. ¿Y entonces sufriste bullying en la escuela por el peso? Sí, por el peso. Yo creo que también por ser tan excéntrica, porque yo era un poco excéntrica en mis cosas y en mi manera de pensar y en mi manera de actuar. Y pues sí, recibí bullying. No me perdía ningún talent show, siempre estaba en todos los talent shows, siempre olvídate, era la primera voluntaria. Si fuera para hacer de un árbol, ahí estaba yo. Muy bien. Siempre me gustó eso. Me voy a Loyola a estudiar porque mis papás querían algo que me diera una estabilidad económica. Termino mi bachillerato en Music Business y entonces, pues yo digo, y mis papás, bueno, tienes que estudiar algo más porque la realidad es que el mundo está bien competitivo y ahora uno hoy día con un bachillerato no es suficiente. Claro. Eso fue para el 2014, sí. Así que yo digo, bueno, pues ¿qué yo puedo hacer que tenga que ver con esto? Pero, pues obviamente, o sea, que me satisfaga a mí, pero a la vez también los haga feliz a ellos. Y entonces es donde decido entrar a la escuela de Derecho, pensando en que yo lo que quería hacer eran leyes de entretenimiento, seguir por esa línea. Cuando agarro me acuerdo que mi primer año de Derecho, yo había aplicado para quedarme en Estados Unidos, yo me habían aceptado a una escuela en California, había aplicado para escuelas de Derecho también en Nueva York, pero también había aplicado aquí para la UPR, la Escuela de Derecho de la UPR aquí, y también me aceptaron. En ese momento, mis papás, luego de 31 años de casados, deciden divorciarse. Okay. Y yo me regreso entonces a Puerto Rico para estar durante ese proceso. Y ahí, pues entonces, hago mi primer año de Derecho en la Escuela UPR de Puerto Rico. Una vez termina el proceso de ellos, que ya yo iba para mi segundo año. Tú regresas a Puerto Rico para estar en el proceso del divorcio de tus papás. Correcto. ¿Y tenías un bando? O sea, tú decías, estoy a favor de uno o del otro. Mira, en aquel momento yo creo que... Digo, yo viví un divorcio también y te lo pregunto porque a veces como niño, ¿verdad? La percepción de un divorcio es distinta a lo que uno tiene en la cabeza, a lo que viven ellos. Entonces, pues, te hago la pregunta. ¿Tú tenías tu opinión formada? Yo tenía mi opinión formada. Todavía entiendo que la opinión que yo tenía era la correcta. No, obviamente no voy a revelar aquí, no, ¿verdad? Pero sí, yo obviamente tenía un bando. Yo creo que es como todo. Mi hermano tenía un bando diferente al mío. Sí. Entonces nos dividimos. Lamentablemente, mi hermano y yo siempre habíamos sido bien unidos. A raíz de eso nos distanciamos un poco, pero ya estamos nuevamente unidos. Porque pues yo creo que a veces uno comete ese error que se echa quizás los problemas de papá y mamá encima y se quieren envolver y quizás inconscientemente también papá y mamá influyen en eso y pues claro, eso como cualquier otro divorcio pues pasó. Yo tenía para ese entonces 21 años de edad, pero como quiera. Ah, ya estabas grande. Sí, estaba grande. Sí, estaba que grande. ya podías tener muy probablemente una idea mucho más formada que en mi caso. Yo tenía 10 años, 10, 12 años. La realidad es que ya hiciste paz con tu hermano, pero sí. El otro bando... También. El otro bando me tomó 8 años hablarle. Oh, ¿no le hablaste por 8 años? No le hablé por 8 años, pero mi abuelo murió ya hace 2 años y medio y me acuerdo que sus últimas palabras eran que él quería que yo me reconciliara con esa persona y que no repitiera su error en donde él estuvo muchos años sin hablar también con uno de sus padres y
murió, falleció, ¿verdad? Sin Terrible. poder reconciliarse y él no quería que me pasara eso a mí. Y Y aparte eso tiene que ver con la madurez emocional, Sonia. Y yo solté totalmente, muchísimo, yo aprendí a perdonar, totalmente. entendí que eso no era mi batalla y que la vida es muy corta para estar peleado con tus padres. No importa, no son perfectos. Y todos vamos a, Ni todos, nosotros. exactamente, todos cometemos errores. Y también pues yo decía, oye, si yo soy abogada criminalista y yo soy tan empática con mis clientes, como yo no voy a ser empática. O sea, que esa reconciliación o ese perdón vino ya después que estabas graduada como abogada. Sí, sí, O sea, que durante toda ese periodo universitario, correcto. esa parte estuvo ausente motu propio tuyo. Sí, correcto. Ok, pero te buscaba. No, no intentaba. No No lo intentaba intentaba. tampoco porque yo creo que también esa parte eh, me culpaba un poco de la decisión del divorcio de ellos. Sí, ¿De verdad? sí, yo creo que sí, la verdad. Pero nada, ya eso, ¿verdad? Quedó a un lado, nos reconciliamos Claro. y ahora estamos viviendo los mejores momentos, la verdad, y recuperando esos 8 años perdidos. ¿Te sentiste culpable de haber vivido ese periodo? O sea, de haber tomado esa decisión en algún momento, o piensas, mira, esto era lo que tenía que pasar y ya. No, no, yo creo que necesitábamos esa partida, necesitábamos el espacio para reflexionar muchas cosas, porque somos muy iguales. Oh, Sí, ya. sí, Sí. Cuando la gente es igual, sí. Y yo creo que, nada, cuando yo vuelvo, ¿verdad?, a entrar a la vida de esta persona vuelve a entrar a mi vida, fue un momento bien bonito. Yo estaba comenzando ahora a cantar también. ya. Y nada, pudimos sanar muchas cosas y no me arrepiento de cómo pasó. Yo creo que cuando uno hace las cosas y las siente en el momento no tiene por qué arrepentirse. No, no. Y si al final han podido reconciliarse Eso es y así. está en orden todo, bueno, pues valió la pena pasar el proceso, que muchas veces es un proceso más de sanación que de otra Eso es cosa. así, es así, Ya, es eso es así. lo que en Puerto Rico, pues uno oye hablar, ¿verdad? De médicos famosos, de abogados famosos, artistas famosos, pero abogados de narcos famosos. Bueno, hay unos cuantos. De narcos. Hay unos Al cuantos. nivel de películas de Ah, no, al nivel Netflix. película de Netflix, pues no, O no sea, hay. yo, No si los hay. conoces, por favor, me dejas saber. Bueno, dentro de Puerto Pero Rico el no, pero nivel de gente que tú has atendido, o sea, ¿hay alguien a ese nivel? en Puerto Rico, o sea, hay abogados de personas acusadas de Por cometer delitos supuesto, pero de narcotráfico, pero al nivel del Chapo Guzmán, pues no, no por creo. eso, que se Dentro de escapó de Puerto la Rico. cárcel. 2 veces. Ajá. ¿Y cómo se escapaba el Chapo? Si eres como yo, que te gusta viajar y amas estar de viaje, sabes que siempre puede haber un imprevisto. ¿A quién no le ha tocado una situación de un vuelo cancelado, o un pasaporte perdido, o una emergencia médica, o una interrupción de viaje? Essential Insurance Services te asiste en adquirir la póliza de viaje que te proteja en cualquier destino. Viaja con tranquilidad de estar cubierto antes, durante y después de tu aventura. Comunícate hoy con Essential Insurance Services. Mira, la primera vez fue en el 1993 de Puente Grande. Se escapó se metió en un carrito de la lavandería y uno de los guardias lo empujó y después lo metió en su baúl y después salieron y se fueron. Ese fue el primer escape de él. Eso fue en el 2003, 2001 o 2003, no me acuerdo. ¿Cuándo entras tú a representarlo? Yo en el 2017. En el 2017. Luego en el 2014, entonces es que se escapa por el gran túnel que todos conocimos y que salió en la televisión y en la prensa, sí. Y después de eso entras tú. Y después de eso, pues él lo vuelven a arrestar, pasa un tiempo en México arrestado y luego Estados Unidos finalmente pide, mediante una orden de extradición, la extradición del señor Guzmán. Llega entonces el 19 de enero del 2017 a Estados Unidos, pero no es hasta el 2018, septiembre del 2018, que yo comienzo con él. No, julio, perdón, el 2018 que yo comienzo con él, porque yo me hago abogada en 2018. Voy a eso. No hay muchos abogados de narcos. Yo entrevisté al hijo de Pablo Escobar, Ok. a Sebastián Marroquín. Y es un mundo muy, muy distinto. La dinámica, pues, obviamente, es distinta.
Pero, ¿verdad? La secretividad, la confidencialidad todavía es mayor, se comparten informaciones que luego pues no puedes tú nunca ni con tus sueños compartir, pero cuando tú entras a ser abogada o lo que fueras en ese momento, tú todavía no eras abogada. Yo no era abogada. Yo me gradué de la Escuela de Derecho Tú eras una en Nueva York. paralegal. Yo me gradué en el 2017, diciembre del 2017, en Nueva York de Derecho. Me siento a coger la revalida de Nueva York en febrero del 2018, pero no te dan los resultados al momento. No tenías Eso- revalida. Eso, estaba esperando los Ya. resultados. Había revalidado, pero estaba esperando los resultados. En eso, yo me meto a diferentes páginas de internet, Indeed, Craigslist, entre otras, a buscar trabajo como paralegal. Para los que no saben lo que es un paralegal, pues un paralegal es un asistente de abogado. Y me meto a buscar. Yo sabía ya que yo quería ser abogada criminalista. Eso yo lo supe desde mi primer año de Derecho, cuando tomé la primera clase de copyright, que a mí eso no ¿Por me qué? gustó. Porque no me gustó tener que sentarme a escribir contratos para otras personas. Eso muy transaccional, muy aburrido. Pues de estar sentada en un Claro. escritorio no me gustaba, no era mi personalidad, yo no estaba hecha para eso. Y entonces me fui e hice la clínica de justicia criminal allá dentro de la escuela de Derecho. Y entonces ahí descubrí que de verdad eso era. que había otra. ¿Por qué lo criminal? Mira, porque es un performance, a fin de cuentas. O sea, tú como abogado criminalista, al igual que como fiscal, tú estás haciendo un performance. Tú es quien cuente mejor la historia. Y tú tienes una audiencia que es el jurado y el juez. Y pues tú tienes una historia y tú tienes que actuar Sí, y sí, convencer Son actores. Es para la que, para que realidad. sepamos. Es la realidad, es la realidad. Y So- yo he recibido muchas críticas por compararlo de esa manera, pero es que no hay otra manera, Sí. a fin de cuentas. Pero obviamente es una actuación al final del camino, ¿verdad? Claro, hay unos Podríamos hechos compararlo, irrefutables pero estás jugando, bueno, no jugando, defendiendo o puede llegar a afectar finalmente la vida de alguien metiéndolo preso de por vida o dejándolo en Exactamente. libertad siendo un criminal. Exactamente, puedes jugar ambas partes. Ambas partes. Pero No te da ningún sentido. te voy a- Ok, vamos a retomar la llegada del Chapo a tu vida y después voy a Ok, preguntarte dale, vamos. sentidos Mira, pues de- entonces, nada, yo buscando entre las páginas, en Craigslist, de hecho, había un ad que decía que se estaba buscando un paralegal que hablara español para una firma de abogados defensores criminalistas. Y dije, perfecto, porque eso es lo que yo quiero. Y es un part-time. Yo tenía otro part-time en una pizzería en donde yo era la host. Y dije, pues perfecto. Aplico, me acuerdo que apliqué, envié mi resumen por email, esa no me llamaron, así que yo seguí por una semana enviando el resumen para que quedara al principio de la lista en el email para que lo vieran. Finalmente me llaman y me citan para una entrevista. Ahí me dicen, mira, estamos buscando un paralegal que hable español, que no tenga miedo de ir a una cárcel federal porque tenemos un cliente que se está preparando para ir a juicio. El cliente no habla inglés, por eso es que necesitamos a alguien que hable español, porque tu trabajo va a ser traducir los documentos y prepararlo para el juicio, porque el juicio se acerca y se los tienes que traducir al inglés. Yo dije, perfecto, ok, ¿cuándo comienzo? Ahí me dicen, bueno, antes de que pues digas que sí, el cliente es Joaquín El Chapo Guzmán. Ok, y tú Entonces, hiciste tanta... en ese momento, a mí no me cayó el 20. Yo decía, yo he No. escuchado el nombre, pero no me cayó el 20. Y yo, ok, dale, sí. Cuando busco en Google quién es, yo dije, si te dije que sí, ahora más aún, porque yo lo vi como una oportunidad profesional Pero imagínate. grandísima. O sea, imagínate cuántos abogados esperan 20, 30 años para que se le presente una oportunidad como esta, y el yo haberla tenido ahí de primera, mi primer caso, aún así fuera como paralegal, ya yo iba a ganar una experiencia grandísima. Claro. Así que yo acepté, me hicieron un background check y comencé en el caso. ¿Y cómo, llega ese día? Tú le dices a alguien, a un amigo, a alguien, diantre, me cogieron, soy Sí. la paralegal del caso del Chapo. voy Sí, a mi estar aquí madre con y a él". mi hermano. A ¿Y mi qué te madre y a mi hermano. decían? Ah, los dos, qué cool. Qué Qué cool. brutal, sí, les Ay, encantó yo la digo eso a mi idea. mamá, me dice, tú estás loca. No, los dos lo vieron igual que yo, como una oportunidad profesional grandísima. Eso no Ok. se rechaza. Entonces, ya, imagínate. te contratan. Me contratan. ¿Qué pasa el primer día? ¿Qué haces? Bueno, yo llego, me acuerdo que ese día yo se supone que llegara con la abogada que me había contratado, pero ella, supuestamente, y digo supuestamente porque al sol de hoy no creemos realmente que esa fue la historia la realidad de lo que pasó, pero ella me llama y me dice como 15 minutos antes que ella no iba a poder ir porque se le había quedado su wallet en el tren y pues ahí estaba su licencia, su tarjeta de abogada, y pues obviamente sin esas cosas tú no puedes entrar adentro de una cárcel federal.
y que tenía dos opciones, o no ir y esperar 2 semanas hasta que ella reemplazara sus documentos, o si quería que podía ir sola. Espérate, pero me acabas de decir que al día de hoy tú no crees que eso fue verdad. No, porque muy poco después de que yo comencé, ella siendo la abogada, ¿no? Una de las abogadas en el caso, paró de ir y puso su carta de renuncia y Ya. no volvió. Ok. Entonces yo creo que más bien era como una excusa para no, ¿verdad? No O seguir sea, con ¿tú el crees que ella caso. tenía miedo? O... Puede ser que sí. Ella era gringa y no, quizás no entendía mucho, ¿verdad? Es otra manera de pensar. Yo creo que los latinos, pero los puertorriqueños somos muy valientes y no nos asustamos fácilmente. Claro, ¿tú crees que ella al final no lo quería defender? Yo pienso que a lo mejor mucho tuvo que haber... esto fue un caso muy mediático y a lo mejor no pudo con la presión de la Ya. prensa. Eso pasa. Sí. Bueno, entonces llegaste sola. Llegué sola. Yo llegué sola. Me acuerdo que me encerraron como 20 minutos en el cuartito de visita en lo que lo buscaban, porque él no es un preso normal. Claro. Él está en una unidad que se llama la unidad, en ese momento era la unidad 10 Sur, donde estaba completamente solo, aislado. Tenían que sacarlo de ahí. El único que lo puede sacar de ahí es el lieutenant de la cárcel. Solamente esa persona tiene la llave de la celda de él. O sea, es un protocolo. Finalmente me quedo ahí como 20 minutos que para mí realmente se sintieron como una eternidad. Yo sentí como por 20 minutos lo que parecían como 10 horas y la ansiedad que siente un preso de literal estar ¿Y encerrado. pensaste en levantarte e irte? Es ¿O que no podía porque estaba yo encerrada. Por eso, pero hubieras dicho, permiso, ¿alguien me puede abrir? Sí, intenté, pero no había nadie. Ah, ok, solo intentaste. Yo intenté para ir al baño, para no estar en ese cuartito. O sea, no irme de la cárcel, sino irme de ese encierro en el que estaba. Ya. No sé, para ir a comprar algo en las máquinas, en lo que él llegaba, el baño, lo Y que nada. fuera, o por lo menos hablar con alguien. Por lo menos hablar con alguien, no sentirme ahí sola. Y nada. No, yo pensaba, ay Dios mío, ahora me van a dejar aquí encerrada. ¿Y quién le va a dar comida a los perros? Y olvídate, uno se imagina lo peor, la verdad. Claro. Es una ansiedad bien, bien fuerte. Finalmente él llega. Mi ansiedad no era por él, mi ansiedad era porque estaba Está encerrada sola. Ya. Finalmente él llega y yo ¿Tú sentí lo habías alivio. visto antes? ¿Tú tenías...? Solamente en Por la eso, televisión. por eso en la televisión. Nunca en persona. ¿Qué piensas tú cuando ves, digo, qué sé yo, si yo me encuentro en mi caso, a Oprah Winfrey de frente, yo pues tendría que planificar bien qué es lo que le voy a decir para saludarla, porque obviamente pues algo que está, en este caso que yo admiro. En el caso de él, pues un personaje, o sea, es como... ¿Qué pasó por tu mente en el momento en que lo viste? Yo no planifiqué ¿O nada, no lo pero viste como personaje? yo no lo vi como personaje. Yo, gracias a Dios, cuando a mí me dicen quién era, cuando a mí me dicen pues de él, yo solamente conocía su nombre, pero en realidad yo no tenía mucha información de realmente todo lo que él había hecho. Sí, antes, pero no viste una serie, algo. Bueno, durante que me contratan a que yo voy a donde él, pues comienzo a ver la serie, pero la realidad es que yo decía, yo me quiero forjar mi propia opinión Ya. en base a mi trato con él, o sea, como él conmigo, porque la verdad es que el resto que lo que diga la opinión es para mí, como abogada criminalista, es irrelevante. Sí, en eso se parecen los abogados a los actores. Tú no vas a enjuiciar tu personaje, así que tú no Correcto. vas a ir al pasado ni aquí, tú vas a vivir esa experiencia para no emitir un juicio, o sea que tú estabas evitando emitir un juicio o sentirte Claro, permeada, y ¿no? contaminarme de alguna manera u otra. La realidad, yo no quería estar contaminada, porque yo creo que es que, de hecho, los abogados criminalistas tenemos que pensar así, si Ya, no si pudiéramos no vamos a hacer nuestro defender. trabajo. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que él te dice? Pues mira, él llega, lo entran al cuartito, estamos divididos por un vidrio, por un cristal. Él pone su mano, Como en las películas. literal. Él pone Ok. su mano en el vidrio, yo pongo mi mano en el vidrio, y eso fue como nuestro primer saludo. Y comenzamos a hablar. Y ¿dónde está Rebeca? Que era la abogada. Yo le dije, mira, no pudo venir, le pasó esto. Ah, ok. Empezamos a hablar de mi vida, de la de él, que cómo yo me llamaba, que qué edad tenía, que de dónde era. Fue literalmente un conocernos. Yo tengo una guagua casi nueva y un carro casi viejo, pero los mantengo siempre nítidos con los carros blindados. Me los mantienen limpios, brillosos. Gracias a esa gente allí en Carros Blindados, ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. Carros Blindados. Un tipo bien simpático, bien respetuoso, bien caballeroso, literal, igual de, o un poco más alto que yo, pero no por mucho, bien, o sea, literal normal. Yo dije, ok, y me cayó muy bien, me sentí muy, muy tranquila. Entonces, pues comencé a ir
A mí me habían contratado para yo ir 3 veces a la semana, pero él me pidió, eventualmente, yo me acostumbré mucho o yo traté de amoldar mi estilo a lo que a él le gustaba, como a él le gustaba que se le leyeran las cosas. ¿Y de qué él te hablaba? Bueno, en ese momento lo que hablábamos era literalmente del montonal de evidencia que teníamos allí, que yo tenía que traducir. Exactamente, nos estábamos preparando para un juicio. Eso fueron meses de preparación para un juicio. Finalmente, ¿Para a un mí... juicio donde él pensaba que en algún momento podía salir no culpable? Mira, ¿tú sabes qué? ¿O tú crees que él siempre supo que iba a salir culpable? Yo creo que siempre hay una esperanza. Cuando tú vas a juicio siempre hay una esperanza. Por eso es que vas a juicio, porque es un 50-50 chance de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Te voy a contar algo. Lo hubiéramos logrado. Había un miembro de jurado que era fanático de él, no lo sabíamos. Lo que pasa es que cometió un error y en pleno juicio pidió sacarse una foto con él o un autógrafo. Entonces ahí obviamente el juez lo sacó. Pero imagínate, ese a lo mejor pudo haber sido el que no lo sacaba. O sea, tú no sabes nunca lo que va a pasar, la realidad. Tú no sabes nunca lo que va a pasar. Y eso con un solo voto. Sí, porque tienes que ser o todos sí, exacto, o todos y no. esa persona pudo haber. De hecho, ellos estuvieron deliberando varios días. Acá entre tú y yo, está vivo ese. Esa persona, yo creo que sí. Okay, Sí. Pregunto porque... Sí, yo creo que sí. Esa persona... Imagínate, tuviste en tus manos haber podido... Mira, te voy a decir algo. Sacarlo y bueno... Fue un juicio bastante... A pesar de que sí... O sea, la prueba más grande realmente eran testigos hablando de él, diciendo que cosas habían pasado. Y yo creo que el jurado a veces no es tan tonto y sabe que hay muchas motivaciones a veces para tú como testigo mentir porque tú tienes unos beneficios del gobierno. Claro. Y yo creo que era ellos... un caso por tráfico de droga. Por tráfico de droga. Y yo creo que ellos... No por muertes. Lo pensaron... bueno, en las violaciones siempre hay muertes. En las violaciones sí hubo unas muertes. Pero la realidad era pues por la violación del Kingpin Act, ¿verdad? Y ellos estuvieron deliberando varios días. Cuando tú como jurado tienes la decisión ya tomada, tú en 2-3 horas ya lo sacas. Ellos estuvieron deliberando como 4 o 5 días. O sea... Sí, iban para atrás, le pedían al juez los transcripts de ciertos testigos, o sea, que ellos estuvieron pensando. En ese proceso, ese jurado que había querido tomarse la foto con él estaba afuera. Sí, ya, porque pues, en el momento en que, claro, en el momento, y lo tuvieron que suplantar, exacto, por uno de los alternos. Sí. Y yo creo que como... ¿Cuántas horas al día tú pasabas con él? Como 8 a 10 horas. ¿Diarias? Sí. O sea, tú te levantabas por la mañana, te vestías y te ibas para la cárcel. Sí, al principio eran 3 días a la semana, pero luego... Él me pidió que entonces comenzara a ir 5 y después 7. Así que yo iba a los 7 días de la semana. 7 días de la semana. 8 horas. 8 a 10 horas. Y eso es sin comer, porque ahí tú no puedes comer, tú no puedes ir al baño, tú no puedes tomar agua. Diferente a otras unidades en donde están otros presos, la de él específicamente, tú no sales de ahí. O sea, vamos a ver, ¿que tú entrabas a qué hora? Yo entraba pues 9:30 de la mañana. ¿Y a qué hora te ibas? 7. Todo ese rato ahí adentro. Sí, pero también lo hice con Epstein. Pero espérate, voy a Epstein ya mismo. Espérate. Vamos por paso. Voy a Epstein ya mismo porque de Epstein hay mucha especulación. Pero al final del camino, 8 horas allí. Así, a veces cuando tenía mucha hambre, ¿qué hacía? Hacía de 8 a 12, le decía, voy a tomar un break para que usted coma. Y yo salía de la cárcel, me iba a un lugar de pizzas que había enfrente, agarraba un pedazo de pizza mientras él comía en su celda y luego volví a entrar. Ok, o sea que esa era como una hora de almuerzo. O sea, era como una hora de almuerzo. A veces. Si de verdad tenía mucha hambre y no aguantaba, pues sí. ¿Por cuánto tiempo fue esto? Wow, como desde verano del 2018 hasta que comenzó el juicio en noviembre del 2019. Sí, como un año. ¿Un año? Como un año. Ok. ¿Qué jugaban? Cartas. Porque No. ya después de que llevas tanto tiempo hablando con una persona sobre el caso, mira, llevaban un parchís. Tú sabes que no. Había más de 330,000 hojas de evidencia. ¿Tú sabes lo que toma leer 330,000 hojas de evidencia y traducirlas? Había había miles de llamadas telefónicas, conversaciones que había que también escucharlas. Transcribirlas. ¿No se entretenían a veces sí, claro que sí. Vamos a ver, 8 horas solo de business. A veces sí, pero ¿Qué última película viste? A veces sí. Hablaba mucho de política. A él le gusta mucho la política. Le gustaba mucho saber de la política de México en ese momento. Okay. Hablábamos de... ¿Qué era? Bueno, me contó que vino a Puerto Rico a sus 23 años, que le encantaba el casino del Hotel San Juan.
Sí, de sus viajes, de mis viajes, hablábamos mucho. ¿A qué vino a Puerto Rico? Bueno, pues en ese momento a visitar a sus 23 años. Viajó mucho antes de, ¿verdad? De ya no poder más, viajó mucho. Fue a Europa, vivió un tiempo en California. ¿Y cómo venía de equipaje a Puerto Rico? ¿Cómo ¿Liviano o pesado? Pues mira, no sé, eso no le pregunté, pero... Yo sí le pregunté a Sebastián. Yo asumiría yo que liviano. Asumirías tú. Muy bien. Bueno, pues entonces él venía liviano. Venía liviano, porque venía a jugar al casino, chica. Y después que tú salías de la cárcel, vamos a ver que tú estás 8, 10 horas metido en un sitio que no puedes ni salir ni ir al baño. ¿Qué tú hacías? ¿Te bebías un vino? ¿Te ibas a jugar tenis? Me quería atracar el mundo. Ah, te comías todo. El mundo. Ya. Esto también jugó, o sea, aumenté aún más de peso por eso. Y a dormir, a bañarme a dormir porque yo estaba drenada con la boca No me seca, imagino. o sea, sí. ¿Y no te dejan pasar ni una botella de agua? No, Nada. no podía, Ok. no podía. Entonces, al final, ¿se hicieron como amigos? Bueno, él me llama su hermana menor. Ah. Y se crea un vínculo. Se crea un vínculo. Es imposible que tú pases tanto tiempo con una persona y no se cree un tipo de vínculo. Correcto. Claro, yo lo aprecio muchísimo, muchísimo. ¿Y le crees inocente? Mira, yo no voy a contestar esa pregunta aquí, pero yo te voy a decir algo. Cuando uno es abogado criminalista, todos tus clientes son inocentes hasta que se le demuestre lo Ya contrario. está. Ok. Hay una presunción de inocencia. Y ¿qué es lo que más aprendiste de él? O sea, estas personas son Él tiene únicas, un ¿no? poder mental. Independientemente de sus actos o de lo que, bueno, lo que él fue encontrado culpable. Así que, pero sus mentes, yo pienso que son únicas. Su mente es única y su paciencia es increíble. Ese hombre tiene un dominio y un control sobre sus emociones y una paciencia increíble, porque él ya lleva desde el 2017 encerrado 24 horas al día, 7 días. Él no sale de su celda a menos que yo lo vaya a visitar. Todavía en Colorado no lo sale. mismo, no, él no sale, él no tiene derecho a confraternizar con otros presos, él no tiene derecho a trabajar dentro de la cárcel, ese privilegio y él no lo tiene. Privilegio de ir a la biblioteca, privilegio No. de las clases que ofrecen, no, Nada. no puede porque él está en literalmente Ya. total en aislamiento completamente de 24 horas al día, 7 días a la semana, porque él está bajo unas reglas que se ¿Qué llaman te las reglas enseñó SAMS. el Chapo en todo este tiempo que tú estuviste con él un año, 8, 10 horas diarias? ¿Qué admiras de él? Bueno, me dices la paciencia, pero ¿qué aprendiste de él? Mira que es un hombre que adora a su familia. Los valores de él como padre son muy bonitos. Se preocupa muchísimo por sus hijos, por sus hijas, que esas son la luz de sus ojos. Muy buen esposo también. A su esposa, él habla maravillas de ella, nunca le faltaba nada. Es un hombre de familia. Es curioso. Y es bien curioso porque uno pues ve lo que ve en la televisión. Es curioso porque todos parecen ser hombres de familia, ¿no? Pero muy, lo es. muy curioso. Lo es. Un hombre que adoraba a su mamá. De hecho, él tiene como una sensibilidad y le gusta proteger a las mujeres. Muchísimo, la verdad. Y pues eso es interesante porque usualmente ese tipo de hombre tiende a ser machista, ¿verdad? Mexicano, Pues ¿verdad? no sé, porque también, ¿verdad? Hay otros personajes también narcos que han sido muy, muy protectores, muy de familia. El Pues- mismo Pablo Escobar, y la madre es un personaje importante en sus vidas. Pues así era, Ajá. así es el señor Guzmán, así es. Ya. Y eso pues para mí es muy curioso. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. Por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa: la salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal,
con cerrajería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo con la mente en paz. Sí, son contradicciones que uno nunca va a lograr entender. ¿Qué no quisieras, verdad? Ya te quedaste con algo de él, que es esa sensibilidad por la familia y tal, que no te gustaría emular de él de ninguna forma? Digo, aparte, por supuesto, de la parte de ser un tirador de drogas, si es que, bueno, fue encontrado culpable, así que... Mira, yo no creo que yo, obviamente, aparte de quizás pues ciertas decisiones en su vida, ¿verdad? Que a lo mejor pues fueron las responsables de llevarlo a donde está. Yo creo que hay más que he aprendido de él, que ha sido positivo que lo que no es correcto. Fíjate, qué balance tan distinto, ¿no? Y a fin de cuentas, mira, es un ser humano y todos cometemos errores y también uno es víctima a veces del entorno en el que se cría, de cómo nace. Jamás alguien que viva en Puerto Rico o en Estados Unidos va a poder entender lo que es crecer en un rancho en México, en donde no hay oportunidades, donde tan siquiera no hay escuela. Él solamente llegó al 3er grado porque no habían escuelas. Mucho menos hay oportunidades de trabajo porque no hay siquiera, tú puedes decir, pero aquí cualquier persona está necesitada de trabajo, según Burger King, según Church, y por lo menos, ¿verdad? Tiene algo para trabajar. Allá ni siquiera, no hay iglesias, no hay escuelas, los caminos no están ni pavimentados, no hay wifi, mucho menos va a haber un Church o un Wendy's al que tú te puedas ir a trabajar. Allá la realidad es que no hay oportunidades. Entonces, a veces estas personas, no justificándolas, pero son víctimas del entorno. Y por más que uno pueda, si uno no entiende o no lo ha vivido, es muy difícil entender, ¿verdad? Y tienden a juzgar porque no entienden la realidad de la pobreza que se vive allá y a veces las circunstancias que obligan a entrar a esta línea de trabajo. Y no lo estoy justificando, pero lo entiendo y como lo entiendo, puedo volverme más empática a su situación. Muy bien. Ok, pero entonces vamos a lo próximo. Uno que no se crió en la pobreza. Epstein no se crió en la pobreza. ¿Cómo llegas a él? Madre mía, ¿que te caen del cielo o qué? Yo creo que sí. Yo creo que Dios, por eso es que tengo el temple que tengo, porque me puso aquí para, o sea, para este tipo de clientes. Los maleantes te caen del cielo. Explícame cómo llegas ahora. Mira, yo llego a Epstein porque mientras el Chapo estaba allá preso en MSC en Nueva York, mientras estábamos preparándonos para el juicio, a Epstein pues cae, no, estábamos culminando el juicio. Epstein pues cae preso, lo arrestan y lo ponen en la misma unidad del señor Guzmán, del Chapo. Y Epstein veía, también era un caso en donde iba a tener mucha evidencia que revisar, iba a tener que estar extensas horas con su equipo legal preparándose, porque este tipo de clientes, ellos no dejan que el abogado se prepare y ven y represéntame, no, ellos quieren estar muy envueltos en su defensa, normal. Muy envueltos. Y entonces él comienza a ver que el señor Guzmán, que el Chapo, salía todos los días de su celda, estaba horas afuera y volvía y entraba. Y entonces él decía, él contrata a uno de los abogados, otros de los abogados, éramos 5 abogados en el equipo del señor Guzmán, del Chapo. Y él ya había contratado a uno de esos abogados que se llamaba Mark Furnish, que es tremendo haciendo mociones a nivel federal. Y él le dice un día a Mark, ¿por qué es que él sale tanto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque lo veo que se va a los cuartos legales. ¿Quién está tantas horas con él en los cuartitos legales? Y Mark le dice, bueno, es que hay una abogada que pues lo saca para revisar evidencia 8 o 10 horas al día. Y Epstein le dice, pues yo quiero a alguien así. Y Mark le dice, pues que la única loca que yo creo que se va a aguantar 10 horas en una cárcel es ella. Al otro día da la casualidad de que al Chapo lo sentencian. Y ese mismo día en la tarde, Mark va a ver a Epstein y Epstein le dice, tráemela. Porque ya había acabado entonces el caso del señor Guzmán. Dice, yo la quiero contratar. Yo me sonrío porque esto es como, ¿verdad? Como una carrera de obstáculos. Porque sales de estar y al otro día, un año yendo por 8 o 10 horas a un cuarto encerrada y ahora te vas a someter al próximo sin una semana de vacaciones. No, al otro día, literalmente fue de un día para otro. Yo llego al penal el día siguiente porque a Mark me llama esa noche y yo me río y le digo, pues dale, vamos.
Al otro día yo llego sin nada. ¿Conocías algo del caso de Epstein? Bueno, lo que decía en la prensa y lo que Mark me había contado, pero yo vuelvo y te digo, yo no les hago mucho caso. Y pues al otro día llego y los policías me decían, los oficiales me decían, los correccionales me decían, tu cliente se acaba de ir ayer, porque el mismo día que lo sentenciaron, pues se lo llevaron para Colorado. ¿Mantiene relación con Chapo? Claro, yo lo voy a ver 2 veces al mes, ahora este lunes lo voy a ir a ver. Ok. ¿Y de qué hablan ahora? Pues ahora estamos hablando de la moción que estamos haciendo para relajar sus condiciones de confinamiento, pero también hablamos de la familia, hablamos de la vida. Él está empeñado en que yo me voy a quedar sin el amor de mi vida, así que él quiere que yo vaya al programa Enamorándonos a buscar el amor, también para él ayudarme a escogerlo, porque él puede ver televisión y entonces, tú sabes, bromeamos bastante. Y ese día llego, volviendo a lo que estaba contándote, y los policías me decían, Mariel, pero si tu cliente se acaba de ir, y yo no, pero es que este es el nuevo, y me dicen, pero ¿y cómo tú coges estos casos? No. Me llegan, no te puedo decir, yo no los busco, me llegan. Comencé a ir con él también. Con él las condiciones eran un poco más relajadas. Entonces sí, con él yo podía salir del cuartito a ir a usar el baño, podía tomar agua. ¿De verdad? ¿Y podía cuál era la diferencia? Porque el señor Guzmán estaba en el 10 Sur y porque él tenía unas reglas que se llamaban las Special Administrative Measures. Son unas reglas que les ponía a los terroristas, solamente los terroristas. Al Chapo. Ajá, el señor Guzmán se las ponen no por terrorista, pero sino porque como se había escapado, el gobierno alegaba que como se había escapado de la cárcel 2 veces, que si no lo tenían en esas condiciones tan severas, pues podía planear otro escape. Normal. Y por eso se las pusieron, aunque pues él Bueno, que sin ella se hubiera escapado, perdón. Porque no, se yo no, tú sabes que no. No. Porque la razón por la que él se escapa en México, porque en México hay mucha corrupción dentro de los penales y es mucho más fácil y son mucho más susceptibles a que ocurra este tipo de cosas. Claro, En Estados Unidos una buena mordida a un buen guardia penal y por ahí te fuiste. Correcto, diferente a Estados Unidos. Pero esa fue la excusa. ¿No? Yo no digo que no pase, pero es mucho más difícil y si vas a sobornar a alguien es mucho más costoso. Claro. Yo no digo que no pase, pero yo no creo que él hubiera podido hacer un túnel desde un piso 10 que vivía, un túnel pero el problema para es que poderse no escapar. había, dinero había en ambos casos. Bueno, te voy a decir algo, no sé, mi cliente cuando lo encontraron culpable y lo sentenciaron, él tenía $0 a nombre de él. Ay, bendito sea Dios, porque señores... No hay nada a su nombre, ni una cuenta de banco, no sé. ¿Qué yo te puedo decir? ¿Qué yo te puedo decir? Sabemos que no había nada a su nombre, por supuesto. ¿Y cómo te pagaba entonces? ¿Te pagaba la esposa? Me pagaba a las familiares ya y está, amigos. Sí, familiares yo sé. Y amigos. Claro. Te pagaban los familiares y aquí no hay nada, pero todo lo tienen los demás. Familiares y amigos. Sí, y amigos. Y amigos, familiares y amigos. Ahora te puedo decir algo, yo no sé de dónde viene el dinero, pero obviamente, o sea, uno no puede estar pensando en que viene del narcotráfico porque entonces eso sería ilegal. O sea, pero nosotros teníamos una licencia bajo el Tesoro de los Estados Unidos, bajo la OFAC, que nos permite pues poder cobrar de este tipo de clientes porque hay varios clientes dentro de la OFAC. ¿Por qué? Porque están en la lista negra. Es una lista negra, pues, que tiene el Estado de Estados Unidos y pues el señor Guzmán todavía está en esta lista y pues el Tesoro de Estados Unidos nos da esta licencia para entonces poder cobrar nuestros honorarios. Mira qué interesante. Entonces, seguimos con Epstein. Al final empezabas a estar con él 8, 10 horas también. Empecé a estar con él 8 o 10 horas. Con él era un poco más relajado por el sentido de que sí podía usar el baño, podía tomar agua. No podía comer nada más que lo que había en los vending machines, pero por lo menos era algo. Imagínate, para mí era la gloria. Y eso duró escaso un mes, como unos 25 días, porque pues entonces él fallece. Ese día yo fui la última. Vamos a ese momento. Que por todos lados se ha levantado esta supuesta acusación, donde ¿verdad? Hay programas del corazón y programas de todo tipo de entretenimiento en los Estados Unidos, básicamente. Casi te han acusado. Mira, fue una persona solamente. Vale. Una tal Conchita Sarnoff, quien ella no es ni reportera, ella no es periodista, ella no es abogada, ella no es ni escritora, pero se puso, ¿verdad? Estaba, me imagino que aburrida en su casa, no tenía más nada que hacer, quería sus 5 minutos de fama. Es esposa de un ex director de la CIA, quien fue director de la CIA en algún momento, y decide que como no tiene más nada que hacer en su casa, que va a escribir un libro para defender a las víctimas de Epstein. Y decide entonces inventarse que el Chapo y yo habíamos de alguna manera u otra tenido que ver con la muerte de Epstein. Esto fue esta persona y obviamente se fue a hacer un media tour y a difundir esta noticia. Pues yo tuve que obviamente salir en mi defensa y en defensa de mi cliente, pues a desmentir esto porque pues es ridículo. Pero pues sí, pasó
pasó y pues... Pero sí, en efecto, ahora mismo, ¿verdad? Están viéndose muchos archivos en las imágenes últimas de sus últimos minutos. Hay un minuto omitido allí que no sale. Si tú me estás preguntando si yo creo que eh, se suicidó, no, yo no creo que se suicidó. Ya está. Siempre Pero lo he sí dicho. fuiste la última que la viste. Fuimos dos personas, dos abogados, Gulnora y yo, fuimos dos abogadas mujeres que estábamos allí con él esa noche. Quien fue la otra testigo del testamento de él, de la enmienda al testamento, porque la gente dice testamento, pero fue una enmienda, como muchas que hacía 10 veces al año, porque personas con tanto poder adquisitivo y tantos bienes, que disponen de bienes o venden bienes todo el tiempo, constantemente están haciéndole enmiendas a sus testamentos. Esto era una más y él acaba de entrar preso, pues claramente le iba a hacer una enmienda al testamento. 2 días después o la semana después, no sé, poco tiempo después, pues fallece. No, yo no creo que él se haya suicidado. ¿Por qué? Porque te voy a decir, esto era una persona que literalmente me había acabado de contratar para pelear su caso, para estudiar su evidencia. Ahí éramos 8 abogados rotándonos, literalmente, porque ahí yo no iba todos los días. Ahí yo sí iba 4 veces al día, o sea, nos rotábamos. 4, o si yo hacía el turno de por la mañana hasta las 2 de 8 a 2, pues entonces el otro hacía de 3 a 7, o yo hacía todo un día, entonces al otro día el otro hacía, nos rotábamos, éramos como 8 abogados entrando y saliendo todo el tiempo. El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencia que está abierta 24 horas. Se atienden pacientes adultos y pediátricos 24/7. Además, ofrecemos los servicios de centro de imágenes, MRI, laboratorio clínico y un centro especializado en imágenes para la mujer. Visítanos 787-767-5100. Hospital San Francisco, comprometidos con tu salud. Y en ese caso, las últimas 2 personas que lo vimos fuimos Gulnora y yo, que fue la otra licenciada que estaba en el caso, la otra mujer, éramos 2 mujeres nada más. En el caso, por la noche, nos despedimos de él a las 8 de la noche. Él, de hecho, semanas antes, él siempre estuvo a principio no, pero como 2 semanas antes de él fallecer, a él lo movieron para el 9 Sur, no el 10 Sur, o sea, ya no lo tenían solo, lo tenían con un compañero de celda. Esto nunca salió, pero él tenía un compañero de celda. Y ese compañero de celda, él temía por su seguridad con ese compañero de celda porque actuaba a veces erráticamente. Esa noche, de hecho, nosotros estuvimos hablando de que íbamos a hablar con la cárcel para ver si se lo movían, si podían moverle o poner otro compañero, lo que fuera, porque pues él temía por su seguridad. Y al otro día amanece muerto. No te puedo decir que fue el compañero de celda tampoco, ¿verdad? Pues no te puedo decir. Pero ciertamente él sí temía, ¿verdad? En esas últimas semanas él sí temía por su seguridad, no por alguien de la cárcel en específico, sino por ese compañero de celda. Y su actitud durante el mes que yo trabajé con él no era de una persona que estaba lista para morir. Al contrario, era una persona que estaba lista para pelear su caso. ¿Qué fue lo último que te dijo? Lo último que me dijo... Bueno, es que esa noche hablamos de tantas cosas. Me daba tips de belleza. Si no estábamos hablando del caso, me daba tips de belleza, me daba tips de todo. Tips financieros. De hecho, hoy, gracias a él, yo tengo pues muchas inversiones por su expertise, porque él me hablaba mucho me educaba mucho en eso. Tengo libros, sabes, que me mandó a leer y la verdad es que en el poco tiempo que estuve me eduqué mucho en, ¿verdad? Porque él era financiero. Él era financiero, claro, y era tremendo y era inteligentísimo. Y cuando oías sus cuentos, ¿le creías? O sea, existe toda la teoría, ¿verdad? Y la teoría de lo que se le acusa, del tráfico de niñas, de mujeres que iban a esta isla. Y allí, pues, obviamente se prostituían. Masajes y favores, ¿verdad? Sexuales, porque la realidad nunca se dijo que hubo realmente una, como que dice, penetración, sino se habla siempre de masajes y de niñas de 13, 14, 15, sí. Y pues que iban a esta isla, vuelvo y te digo, a mí no me consta, pero eso es lo que sí dice, sí. Y él en algún momento te dijo, sí, mira, iban niñas. No, en ningún momento, al contrario, él estaba preparado para pelear su caso, para presentar evidencia de lo contrario, pero obviamente uno quería saber qué había para entonces uno poder defenderse. La situación allí con Epstein es que como era una figura, ¿verdad?, tan mediática, podemos decir, en el ambiente, ¿no? Un donante, una persona que estaba muy metida también en la política, ¿verdad?, de forma en el background, no de frontal, pero sí en pero la también política. de las más grandes familias de todo Estados Unidos y el mundo. Por eso. Sus relaciones eran muy grandes. O sea que ahora se habla de que casi la humanidad entera
fue a la isla. Exactamente. Pero mira, está pasando también con el caso de P. Diddy. Parece que toda la industria musical fue a sus parties, fue a sus fiestas, imagínate. Pero, exacto. Pero de ahí a que niñas, ¿verdad?, testifiquen, va a pasar. Para comenzar, ya ninguna de estas son niñas, ya son adultas. Y yo creo que la víctima, ¿verdad?, que dijo ser víctima, que en aquel momento era pues la más menor, yo creo que lo que tenía eran 13 años, 13. Que tampoco para mí, pues, y aquí esto es algo que a lo mejor va a generar mucha controversia si lo digo, pero pues para mí yo creo que a los 13 años tú también sabes qué tú estás haciendo, o sea, sabes discernir entre, o sea, tú puedes decir sí o no, voy a una isla porque pues voy a cobrar por dar masaje. Yo creo que a los 13 años yo sabía que, claro, yo pero sabía la decir ley que no. que sigue siendo sí, menor. pero pues, sí, pero yo creo que también cuando me preguntan por qué a ti se te hace tan fácil pues representar, aparte de porque yo no lo tomo personal, pero también por eso que te estoy diciendo. Además sabemos que de igual forma muchas niñas, igual que el Chapo, por desventaja económica, también, ¿verdad?, se pueden aprovechar de ellas, o ellas también ellas se aprovechan. Sí, ya se ponen en esa posición de cierta manera también, claro. Es lamentable, no debería ser. La realidad es que la ley establece que es un menor, y si es un menor no debe estar con un adulto. Correcto. Esa es la realidad. Correcto. Después que... Pero en este caso, pues nunca tuvo su día en corte. Yo sé que él sí tuvo un caso en la Florida, años antes, pero en este nuevo caso, pues nunca tuvo su día en corte porque nunca pudimos ir a juicio. Sí. Bueno, ¿crees que va a pasar algo con este caso? Con el de Ghislaine. Ajá. Yo creo que, pues, me imagino que... ¿Ella no va a hablar o va a hablar? Yo no creo que ella hable. No creo que hable. No lo sé, pero no lo creo. Sí. ¿Tú crees que no va a hablar? Y lo de la famosa lista, no sé, me han preguntado mucho. Nunca la vi. No sé si hay tal lista. Todavía no se ha divulgado tal lista. No lo sé. Hay muchas especulaciones, hay muchas historias también. Yo creo que a este punto tanta gente ha salido a hablar que si hubo alguna verdad ya está bien distorsionada. Mira, casualmente en Puerto Rico se está hablando de enjuiciar a una joven como adulta. ¿Qué te parece? Una joven que verá que es niña todavía, digo, no es adulta, como adulta, una adolescente. ¿Qué edad tiene? 17. Pues sí, ya tú sabes, a los 17, sí, claro que sí. Pero hay muchos argumentos. Pero espérate. Sí, pero hay muchos... si ya tú eres lo suficientemente... Sí, okay. Sí, claro que la defendería. Pero yo pues sí entiendo la posición del gobierno de querer enjuiciarla como adulta. Oye, porque si tú ya desde los 16 puedes manejar, que tienes literalmente un arma en tus manos y tienes la responsabilidad suficiente, el gobierno Sí, pero en eso el gobierno tiene contradicciones, lo sabemos. Sí, o sea, pero... eres adulto para unas cosas, eres menor para otras. Tienen un revolú en el espíritu el gobierno con determinar cuando la gente es adulta, que de verdad ya ahí yo, mira, paso de eso, porque pues puedes beber a una edad, pero no puedes manejar, pero no puedes manejar, o puedes manejar, pero no puedes beber. Correcto. Entonces, tienen una contradicción. La cosa es que los psicólogos y los especialistas en conducta humana y ¿verdad?, en medicina dicen que el desarrollo del cerebro y de la formación de la persona no está hasta cierta edad totalmente, ¿verdad? Y que se pueden cometer errores de juicio. Unos errores de juicio que básicamente pero yo creo que yo he visto personas de 40 años también cometiendo errores de juicio. Claro, pero hay quienes se han rehabilitado. Claro, y total, y yo creo en la rehabilitación. ¿Tú crees que el Chapo se pudo haber rehabilitado? Yo creo en la rehabilitación completa. Mira, lo que pasa es que en la situación en la que él se encuentra no le da oportunidad de rehabilitación. Claro, pues. Y eso es lo que pasa lamentablemente con las cárceles, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que no hay realmente la oportunidad de rehabilitación. Volviendo al tema de esta niña, yo claro que sí, con mucho gusto la representaría. Vuelvo y digo, o sea, para mí pues es irrelevante el crimen ¿verdad?, del cual se le acuse. Todo el mundo tiene su día en corte y tiene un derecho constitucional a tener una representación justa y digna, la realidad. Y es lo que dice la Constitución. ¿Has pagado algún precio de forma personal por haber estado en la mirada pública con dos casos tan... Sí, claro. Hay gente que se ha ido de mi vida quizás por miedo, quizás por juzgar, por no entender lo que yo hago. Pero para mí eso no es un precio, porque yo soy bien fiel creyente de Dios y yo creo que lo que se va es porque así era la voluntad de Dios.
y porque no me favorecía y no me convenía. ¿Has cambiado? Muchísimo. Yo Claro. creo que con el pasar del tiempo uno se vuelve más maduro en lo profesional y en lo personal. Y a lo mejor no veía la vida de una manera, o la veía ciertamente la veía de una manera muy diferente cuando comencé a como estoy ahora. Claro que sí. Hay un caso que tienes ahora nuevo. Eso es así. ¿Alicia Villarreal? Sí, no es un caso criminal, es Ajá. un ¿Y caso de qué es lo que pasa? difamación. Bendito, te tocan la gente, tú sabes, los perfiles. Vamos, ¿qué pasa ahora con Es Alicia que pues Villarreal? yo no sé, los atraigo parece, no Ajá. sé. Mira, Alicia, yo te voy a decir, Alicia fue un caso que yo sé que me contrató en parte, bueno, me lo dijo, fue muy verbal, porque ella necesitaba a una abogada que fuera muy mediática y que no le tuviera miedo al micrófono. ¿Por qué? Porque ella no iba a poder estar defendiéndose en carácter personal porque ella tiene un caso abierto en México divorciándose de su ex esposo Cruz Martínez y sus abogados no le permiten dar expresiones en los medios. Y quería que ella, si ella quería tener pues una portavoz y que fuera abogada, pues obviamente hablando por ella. Eso es número uno. Número dos, también me contrata porque pues soy mujer. También de cierta manera estoy envuelta pues en la industria de la música y quería una, como me dijo ella, una leona que pues no le temblara la mano y que pues obviamente tuviera los ovarios bien puestos y que fuera a pelear por ella para parar ya a este caballero que es un productor que se llama Francisco Cantú, mexicano pero que radica en California. Y él, pues desde hace un tiempo atrás ha ido a los medios, tanto mexicanos como estadounidenses, la prensa, a decir que él sostuvo una relación con Alicia y bueno, a hablar de supuestas intimidades y supuestas cosas que ocurrieron. Cosas que dice mi clienta no son ciertas. Ya. Pero que ella no había salido a desmentir, número uno, porque sus abogados le han dicho, por favor, permanece callada mientras terminamos el otro proceso. Y número dos, porque mira, es figura pública y esto siempre va a pasar. Van a haber muchas personas que se obsesionan contigo. Mira, por John Lennon lo mató un fan. Selena también. Y siempre van a haber personas que se obsesionan con uno. Y ella dijo, bueno, si yo no le doy color y lo ignoro y mi equipo no le da color y lo ignora, él se va a cansar y va a parar. El problema es, y aquí es donde entonces entro yo, es que el sábado pasado ella tuvo un concierto en San Diego, California, y este individuo se presentó al concierto, comenzó a decirle a las personas que no entraran, que ICE los iba a detener, que habían agentes encubiertos ahí, o sea, ya saboteando, ¿no? También el concierto de ella, y entonces pues ahora sí hay un problema, ¿no? de seguridad, y entonces a raíz de esa situación es que ella entonces le dice a su equipo que me contacte, hablamos ella y yo, y nada, pues yo ese mismo día me dijo, por favor, urgentemente, dile a los medios que tú me estás representando y vamos a comenzar con el proceso prontamente de difamación y vamos a estar también pidiendo una orden de protección a nivel civil para que pare el acoso. Si estás planificando una fiesta o quieres un detalle para personalizar, Emprom es la mejor alternativa y el mejor lugar para personalizar lo que quieras, vasos, tazas, una bolsa, toallas. Llámanos al 787-705-1360 o búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo y regala detalles personalizados. Muy bien, bueno, pues te toca otro más. Que ya para cerrar, ¿qué has aprendido del poder y de la fama? Representé a Miredi también, que la... Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Cierto, cierto. Sí. ¿Te ¿Y acuerdas? de ese caso? Bueno, de ese caso sigue ahora mismo. Yo creo que está en la Corte Federal. Mi participación culminó ahí, pero sí. Cierto. Y bueno, sales de allí porque sí. Bueno, salgo de ahí porque ya no tenía más nada que hacer porque por la razón por la cual el licenciado Roberto Alonso y yo fuimos contratados, pues nada, culminó. Ya está. Ahora dime, ¿qué has aprendido del poder y de la fama? Mira, si lo usas de manera correcta, yo creo que es una herramienta, el poder y la fama, ciertamente. Pero si lo usas de manera incorrecta, puede dañar a mucha gente. Puede dañar a la gente, te puede dañar a ti mismo, tiene repercusiones muy feas. Pero yo creo que eso es con cualquier cosa en la vida. El mal si tú haces mal, pues va a tener repercusiones. Si tú buscas hacer el bien como persona, pues también va a tener sus frutos. ¿Qué tú prefieres en la vida? ¿Que te teman, que te respeten, o que te admiren o te entiendan? Yo creo que un poco de todas. Ujú. Yo Sí. creo que un poco de todas porque muchas veces ¿También quieres que te teman?
Es que muchas veces el temor y el Es útil. respeto va de la mano. Sí, sí. Exacto. Y es útil Sí. en algunos momentos. La gente muchas veces te respeta porque te teme. Y en un mundo, en 2 carreras tan competitivas como la mía, siendo yo mujer, Ujú. a veces yo prefiero que me teman. No, yo estoy clara. Mariel, te quiero agradecer mucho la conversación. No sé si se me queda algo, a lo mejor sí. A lo mejor, fíjate, a lo mejor me quedo con esta pregunta. ¿Has sentido, ¿verdad? Porque cuando se es exitoso o cuando se tocan áreas que no en todas las áreas, todas las mujeres, ¿verdad? Lamentablemente tenemos éxito o somos respetadas o podemos lograr unas cosas X. Se envidia mucho. ¿Has sentido envidia? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de hecho he tenido personas que no me conocen que vienen a donde mí a decirme, alguien te está echando el mal de ojo. Sí, sí, me pasa mucho. ¿Y de gente cercana? De gente cercana también. Y sí, y de hecho tuve una pareja quien tuve que pues dejar ir porque también esa persona me envidiaba y es bien triste. Oh, wow. Sí, es bien triste y no es hasta que uno lo vive que uno no piensa que eso le va a pasar, no piensa ni que eso, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Pero Claro. pues ¿Competía contigo de alguna forma? sí, y Ya. pues siempre eran comentarios como pues negativos en cuanto a cuando obtenía un triunfo profesional, pues en vez de alegrarse se molestaba. Bueno, eso no es bonito. No. Pero yo te quiero agradecer la conversación, el que hayas estado Muchas disponible gracias a ti. para conversar todo este rato. Obviamente admiro tu trabajo. Sé que es Muchas fuerte. Sé que es muy complicado ser mujer en un medio tan Yo sé que tú sabes mucho de eso también. competitivo. Algún día voy a poder entrevistarte yo a ti. Bueno, Vamos a estar del otro está bien, lado. Lo hacemos, un día lo hacemos. Pero sé que es muy, muy complicado y te deseo mucho éxito. Muchas Te deseo gracias. mucho éxito y sobre todo también bendiciones que te acompañen siempre porque sé que estás ¿verdad? Expuesta a muchas cosas todos los días. Gracias, Bueno, igualmente. Mucho éxito en tu nuevo podcast. Gracias. Punto de encuentro. Gracias, aquí estamos. Vamos a hacer un punto de encuentro. Ok. La envidia destruye. Claro que sí. La envidia destruye. Claro que sí. Es que cuando es que el mal es mal, es el mal. El mal siempre eso. lo que te desean negativamente, El mal. si tú no estás agarrado de Dios, te va a tocar. Bueno, pues ahí está, punto de encuentro. La envidia puede ser destructiva, pero siempre el lado del bien va a estar Claro que más sí. fuerte. Pero tú sabes que yo siento que es más destructiva para la persona que desea la envidia. Por eso, definitivamente. Y así es. Por lo menos así lo hemos visto, ¿verdad? A través de nuestras vidas. Por lo menos así lo he experimentado yo. Te agradezco nuevamente a ustedes que nos han estado viendo. Pues ya han visto una conversación súper interesante con la licenciada Mariel. Te esperamos hablar nuevamente. Claro que sí. A ustedes. Cuando gusten. Hasta la próxima.